Revelación. Una ventana abierta al pasado, al presente y al futuro, a través de las Sagradas Escrituras. El programa para la gente sincera en busca de respuestas. Revelación. Hola mi querida familia y amigos del programa Revelación. Quien les habla, Noé Álvarez, los saluda y les dice a todos muy, pero muy bienvenidos. Una vez más agradecemos a nuestros fieles amigos de Miami por sus mensajes electrónicos y también sus buenos deseos para que sigamos laborando semanalmente para que este programa sea una realidad. Ralph Waldo Emerson fue un escritor, filósofo y poeta estadounidense que nos dejó muchas frases célebres. Una de sus reflexiones dice así: no vayas por donde el camino te lleve. Ve en cambio por donde no hay camino y deja rastro para que otros te sigan. En el transitar del tiempo, pasamos por el camino una sola vez. Ayudemos siempre con nuestro testimonio positivo a futuras generaciones. Qué hermoso sería para cada uno de nosotros poder decir como el apóstol Pablo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Primera de Corintios 11:1. Y ahora, mis amigos, vamos a dejar el tiempo al Dr. Henry Barrios con su reflexión para hoy y luego daremos paso al pastor Abdiel del Toro con el tema Apártate del mal. Por favor, no cambien el dial, que regresamos en unos instantes. Reflexionando con el Dr. Henry Barrios. Los resultados de un estudio en el que ha participado la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid apuntan que un 57.5% de los menores de 18 años experimentan problemas asociados al uso y abuso de los smartphones. El estudio ha incidido además en la relación entre la utilización excesiva de la tecnología inteligente de la población general y los síntomas de estrés, dificultades para realizar tareas complejas como el pensamiento abstracto, la autoconciencia y la planificación. El uso de las tecnologías de la información y la comunicación se ha generalizado en todo el mundo, aportando enormes beneficios, pero también tiene riesgos importantes. El mal uso de estos dispositivos y aplicaciones se relacionan con problemas de salud mental y fallos de comportamiento en actividades de la vida diaria. El estudio publicado recientemente en la revista Adicciones ofrece resultados sobre estos problemas por primera vez en la población general. Los seres humanos han ido asimilando a gran velocidad todos estos avances sin tener tiempo para hacerlo en forma racional. Algunas poblaciones son especialmente vulnerables, como los niños y adolescentes, y los adultos con problemas psicológicos, dice la Gloria Rojo, que es terapeuta ocupacional e investigadora de una universidad de prestigio. En este sentido, el estudio se ha centrado también en la relación por el abuso de estas tecnologías y los síntomas de estrés o dificultades para realizar tareas complejas, como el pensamiento abstracto, la autoconciencia y la planificación, que son destrezas desarrolladas en la corteza prefrontal del cerebro humano. Los resultados muestran una estrecha relación entre problemas con el uso de todos los dispositivos o recursos explorados y síntomas de mal funcionamiento prefrontal en la vida diaria, riesgo de mala salud mental y estrés percibido. A raíz de estos resultados,
Los investigadores sugieren que es necesario reconsiderar la relación que los seres humanos establecen con estas tecnologías y las consecuencias que un mal uso puede acarrear. Además, a través de los sucesivos grupos de edad, estos datos se mantienen bastante estables, siendo más altos en estudiantes universitarios. Respecto a las diferencias por sexo, los hombres obtienen puntuaciones más altas en la escala de Internet y videojuegos y las mujeres más en móvil, mensajería instantánea y redes sociales. Los varones también presentan más síntomas prefrontales en general y las mujeres en problemas de control emocional. Algunas poblaciones son más vulnerables a efectos negativos como niños, adolescentes y adultos con problemas psicológicos. ¿Por qué será, ante estas investigaciones, que los seres humanos somos tan propensos a convertirnos en adictos de cosas que a mediano o largo plazo nos producen algún perjuicio? No es que la tecnología es mala por sí misma, pero evidentemente cuando es mal usada puede generar una adicción que nos perjudica en todo sentido. Yo me pregunto y reflexiono nuevamente, ¿por qué no seremos más adictos al amor, la fe, la misericordia, las comunicaciones y relaciones saludables? Estoy seguro que este tipo de adicciones nos llevarían a una vida más feliz y placentera y a la vez redundaría en evitar toda adicción dañina y perjudicial. Un gran saludo para todos los amigos que semana tras semana están ahí pegaditos a su radio o a su computador, tal vez a su teléfono, para escuchar su programa Revelación. Este es el pastor Abdiel del Toro quien te saluda, quien saluda a nuestro compañero Noé Álvarez y a todos los amigos y amigas que nos escuchan, que siempre son fieles radio oyentes de nuestro programa. Que Dios te bendiga en esta hora, que la paz de Dios inunde tu corazón y que Dios pueda contestar los anhelos de tu corazón en este día. Hoy estamos contentos porque vamos a compartir con ustedes una porción de la Escritura que es muy poderosa y que tiene mucho que enseñarnos para nosotros y para los que están a nuestro alrededor, que nos puede evitar muchos dolores de cabeza y que nos puede traer grandes beneficios. La palabra que quiero compartir con ustedes en esta hora se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 37, versículo 27. Salmos 37, verso 27. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. ¿Saben? Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. La palabra de Dios dice en el libro de Génesis que cuando Dios fue a crear al hombre y a la mujer, los creó a su imagen y semejanza. Y muchas personas han querido aludir siempre en este texto de Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2 a que esto tiene que ver con semejanza física. Pero más allá de semejanza física, cuando la palabra de Dios dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, está hablando también de carácter, está hablando de cualidades, está hablando de dones específicos que Dios le dio al ser humano. ¿Saben? Entre las cualidades que Dios le dio al ser humano, dice la Escritura que Dios hizo al hombre y a la mujer y los puso como mayordomos de la tierra. A Adán le dijo que iba a estar por encima de los animales, de la creación, les dio potestad para ponerle aún los nombres a los animales, para que gobernara y fuese un mayordomo, fuera como el gerente de Dios aquí en la tierra. Era ese hombre que iba a tener ese rol importante sobre la creación de Dios. Al fin del día, esto tiene que ver con una cualidad muy importante. Es que Dios creó al hombre para que el hombre viviera sirviendo. Dios creó al hombre para que el hombre pudiera hacer el bien, no solamente a su esposa y no solamente a sus hijos que iban a venir, sino también a todo el entorno que Dios le había dado. Dios creó al hombre y les dio ese propósito de servir conforme a la imagen de Dios, porque Dios vive para servir. Dios es el Dios que vive para servir para sus criaturas y Dios le dio esa cualidad divina a Adán.
Dios le dio la cualidad divina de que no solamente sirviera, sino que por encima de todas las cosas, que amara, que todo lo que fuera a hacer lo hiciera con amor, lo hiciera con pasión para hacerlo bien. Dios todo lo hizo bien. Dice la Escritura en el libro de Génesis que al terminar cada día de la creación, dice que Dios vio que era bueno en gran manera y Dios celebraba que lo que estaba haciendo era bueno y le dio al ser humano la capacidad de servir, de amar y de que todas las cosas que fuera a hacer las hiciera buenas, las hiciera para bien, las hiciera para bendición de él y de los que estaban a su alrededor. Dios nos creó con el propósito de amar, Dios nos creó con el propósito de servir, Dios nos creó con el propósito de bendecir, pero también Dios nos creó dentro de ese entorno para que nosotros pudiéramos tomar nuestras propias decisiones. Y aquí es donde viene la parte interesante de la historia de la humanidad. Dios es un Dios de orden. Dios le dio leyes, le dio reglamentos a seguir al ser humano, no para esclavizarlo, sino para que esa ley le permitiera conservar su libertad. Dios le dio al ser humano una ley para que él pudiera mantenerse libre para siempre, para que él pudiera mantenerse viviendo en esa relación de amor y de servicio con Dios y con su prójimo. Dios le dio esa libertad, le dio esa bendición y le dio esa libertad. La libertad de que él decidiera qué quería hacer con esos consejos, con esa ley que Dios le estaba dando. Más allá de consejos que Dios le dio, también la ley que Dios le estaba dando, y Dios le dio la libertad para que él decidiera, él eligiera qué él quería hacer. Tristemente, el ser humano escogió mal. El ser humano decidió no obedecer la ley de Dios y escogió no hacerle caso a los consejos de Dios. Tristemente, la historia de la humanidad, desde el Génesis hasta el día de hoy, ha sido la historia de nosotros los seres humanos luchando con las dificultades del pecado, con las consecuencias del pecado que han llegado ahora como consecuencia de vivir en un mundo que está caído, pero también que llegan como consecuencia de nuestras malas decisiones, de una naturaleza ahora distorsionada y donde nosotros constantemente estamos luchando si queremos hacerle caso a Dios o no, si queremos nosotros seguir sus consejos o no, si queremos obedecerlo a Él o no. Hasta el día de hoy los resultados siguen siendo los mismos. El ser humano, cada vez que elige no hacerle caso a Dios, termina pagando las consecuencias y termina pagando un alto precio por no escuchar la voz de Dios. El salmista dice aquí en el Salmo 37, versículo 27, de forma muy clara, dice: apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. El salmista está diciendo también por experiencia propia, como compartíamos en el programa de la semana pasada, estas palabras tienen mucha vigencia. Estas palabras escúchenla bien, mis hijos, mis amigos. Tienen mucho valor para nosotros todavía hoy. El salmista en un momento dado decidió obedecer a Dios. Y a pesar de que vinieron dificultades, de que vinieron pruebas muy grandes, Dios nunca lo abandonó. Dios siempre le dio la victoria y lo sacó ileso de todas esas batallas. No importaba cuán grande pudiera ser el enemigo, tal vez como cuando tuvo que enfrentar a Goliat, que era un enemigo muy temible que nadie, ni aun el mismo rey, quería enfrentar. David no tuvo miedo porque Dios iba delante de él y Dios lo libró aún de ese gigante. Y lo libró de muchos más gigantes. Lo libró de batallas, lo libró de circunstancias donde su vida estaba ahí al punto de perecer y de terminarse. De ahí Dios lo cuidó también. Sin embargo, un día el salmista decidió no apartarse del mal, sino apartarse de Dios. Y el día que decidió apartarse de Dios, ese día comenzó una gran tragedia en su vida. Una gran tragedia que, como muy bien él describiera en el Salmo 32, dice que mientras cayó ese pecado y lo guardó, sus huesos se envejecieron. Dice que el verdor se convirtió en sequedades. Su vida comenzó a romperse y a dañarse, comenzó a quebrantarse David por dentro porque había comenzado a guardar un pecado muy grande en su vida, en su corazón. En vez de haberse apartado del mal, se apartó de Dios. Y apartarse de Dios lo hizo acercarse al mal y trajo consecuencias muy duras sobre su vida. Consecuencias que, para los amigos y beneficio de aquellos que no conocen la historia, un día el salmista decidió, en vez de estar en la batalla con su pueblo, decidió quedarse en su casa, en el palacio. Y se levantó una tarde y comenzó a caminar por el
balcón de su casa, del Palacio Real, y allí vio a una mujer que se estaba bañando, y dice la Escritura que David comenzó a codiciar a esa mujer, al punto de que pidió que la trajeran, y pidió que la trajeran hasta el palacio, y allí David estuvo con esa mujer, se acostó con esa mujer, la envió a su casa de vuelta. Esa mujer era casada y David lo sabía. David conocía a su esposo porque su esposo era uno de los valientes de David que peleaba por él todas sus batallas. Era un hombre muy cercano a David. Pero ahora David, por apartarse de Dios, en vez de apartarse del mal, terminó ahora engañando a su amigo, terminó teniendo una relación adúltera con esta mujer y terminó ahora enviándola a su casa tratando de esconder todo el mal que había hecho. Y es que esto es lo que ocurre cuando nosotros nos apartamos de Dios. No solamente fallamos, tomamos malas decisiones, sino que después tratamos de ocultar el pecado. La palabra de Dios dice que tiempo después esta mujer mandó el mensaje a la casa de David diciendo que estaba embarazada. David manda a buscar a su esposo, que está en medio de la batalla, lo trae al palacio, comienza a engañarlo con mentiras y excusas, intentando de que este hombre se regrese a su casa para que pueda estar con su mujer y después enviarlo de vuelta a la guerra. David estaba queriendo que este hombre fuese a su casa, estuviese con su mujer, enviarlo a la guerra para que cuando regresara de la guerra, David poder tener una justificación y decir, no, ese hijo fue tuyo de aquel día que viniste y estuviste con tu esposa. Y miren cómo la mente de aquel que un día había estado muy cerca de Dios, que se había apartado del mal muchas veces, ahora, al apartarse de Dios y acercarse al mal, ahora está maquinando como si hubiese sido alguien que nunca hubiese conocido a Dios. Pero eso es lo que hace el pecado. El pecado nos va destruyendo y nos intenta quitarnos esa imagen de Dios, intenta quitarnos ese propósito de amar y de servir con el cual Dios nos creó desde el principio. La palabra de Dios dice que David escribió una carta, se la dio al mismo Urías Eteo, que este era el esposo de esta mujer, y lo envió a la guerra. El pobre Urías no sabía que en la carta que llevaba y le iba a entregar al capitán del ejército estaba llevando su propia sentencia de muerte. Allí muere Urías, David vuelve a engañar a todo el mundo, se casa con aquella mujer da a luz. Obviamente David probablemente no lo dice la Escritura, pero engañó a todo el mundo con que ese era el hijo de él, y viviendo en apariencia, vivió escondiendo su pecado. Y tal vez le estoy hablando a alguien en este momento que está ahí en su auto, que nos está escuchando en su casa, que nos está escuchando en su oficina, que nos está escuchando en el celular, que nos está escuchando en algún lugar de su vecindario, y en esta hora sabes que tú estás viviendo de la misma manera. Estás viviendo de apariencias, escondiendo, tratando de esconder tu pecado. En vez de apartarte del mal, te apartaste de Dios. Y ahora estás tratando de ver cómo haces para que la gente no se dé cuenta. Estás tratando de ver cómo sales de ese problema por tus propias fuerzas. Y eso fue lo que le ocurrió a David. Sin embargo, dice la Escritura que tiempo después que el niño había nacido, Dios envió al profeta. Envió al profeta Natán y lo envió solamente porque quería redimir a David y quería darle una oportunidad. El profeta confrontó a David. David confesó su pecado. Sin embargo, el pecado de David había traído consecuencias muy tristes. Y las consecuencias fue de que aquel niño murió, enfermó y murió. Y es que a veces nosotros pensamos que las malas decisiones de nosotros solo nos van a afectar a nosotros y no nos damos cuenta que nuestras malas decisiones, apartarnos de Dios y acercarnos al mal, siempre van a afectar a las personas que más amamos y que más cerca de nosotros están. Nuestras decisiones muchas veces traen consecuencias muy tristes y muy duras para aquellos que no tienen culpa. Eso es lo que ocurre cuando nos apartamos de Dios y nos acercamos al mal. El salmista, habiendo vivido esto y habiendo experimentado la gracia de Dios que lo restauró, habiendo experimentado el poder transformador de Dios que le dio una nueva oportunidad, lo perdonó, lo limpió, escribe este salmo como un gran consejo para todos aquellos que escuchamos su voz. Y por eso él dice en el Salmo 37, en el verso 27, apártate del mal y haz el bien. Apártate del mal. No juegues con el pecado. No sigas jugando con la tentación.
No sigas en ese medio ambiente que tú sabes que te está empujando a hacer lo que es incorrecto. No sigas jugando con esa relación que tú sabes que no lo debes estar haciendo porque no va a terminar bien. No sigas tratando de jugar el jueguito de que a mí no me va a pasar nada. No quieras jugar con el fuego y pensar que no te vas a quemar. Apártate del mal. Si sabes que estás en un lugar, si sabes que estás en una relación, si sabes que estás en una situación o te estás exponiendo a algo que va a ser perjudicial para ti y para otros, que va a ser incorrecto, que va a ser ilegal, que va a ser inmoral, apártate del mal. Tú puedes tomar esa decisión hoy. Dios te invita, Dios tiene planes y Dios quiere hacer grandes cosas contigo, pero Dios no va a forzar tu voluntad porque Dios te dio esa capacidad de tomar tus propias decisiones. Pero hoy tú puedes decidir apartarte del mal, no solamente por tu propio bien, sino por el bienestar de aquellos que están a tu alrededor. Porque el salmista lo vivió, no solamente dijo apártate del mal, sino también nos invitó a hacer el bien. Y amigo, aquí hay una gran lección para todos. Como cristianos, no vivimos solamente huyendo del mal, vivimos enfocados en hacer el bien. Hay personas que viven solamente enfocados en no hacer el mal. Y esto no se puede hacer, y esto no se puede hacer, y esto no se puede hacer. Y viven con vidas agrias y amargas y le hacen la vida a otros agria y amarga también. Porque piensan que el cristianismo se trata solamente de restricciones. No, el cristianismo no se trata de restricciones. El cristianismo se trata de hacer, pero de hacer las cosas que Dios nos ha llamado a hacer. De hacer las cosas que Dios nos creó para que hiciéramos. El cristianismo se trata de amar a Dios por encima de todas las cosas, de amar al prójimo, de servir a Dios, de servir al prójimo. Dios nos dio esas cualidades divinas y Él quiere que nosotros vivamos haciendo este bien. Este es el mayor de los bienes y todos los bienes se derivan del bien de amar y de servir como Dios lo hace. El salmista nos dice, apártate del mal, pero vive haciendo el bien. El enfoque está en hacer el bien. Hacer el mal es la decisión que no debemos tomar. Apartarnos del mal, sí, eso sí debemos hacerlo. Pero más allá de eso, el énfasis está en hacer el bien. Y cuando estamos concentrados en hacer el bien, naturalmente nos vamos a apartar de las cosas que nos traen dolor y que traen dolor a los que están a nuestro alrededor. Y termina diciendo el salmista, apártate del mal, haz el bien y vivirás para siempre. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios dice que el Señor va a venir a buscar cuando regrese por segunda vez a aquellos que le aman. Aquellos que aman su venida tienen seguridad de vida eterna en Cristo Jesús. Aquellos que aman a Dios con todo su corazón y que viven amando a su prójimo como a sí mismo. Aquellos que viven para servir a Dios y servir al prójimo van a tener la seguridad de que van a vivir para siempre. Esa es el gran regalo de gracia que Dios le ofrece a todos aquellos que deciden vivir conforme al plan original, amando a Dios, amando al prójimo, sirviendo a Dios, sirviendo al prójimo. Por eso, amigo y amiga que me escuchas en esta hora, el consejo del salmista es para ti y para mí hoy. Apártate del mal y haz el bien, y Dios te dará la recompensa de vivir para siempre. Que Dios te bendiga en este día. Hay momentos de aflicción, cuando el enemigo ataca cual león rugiente, mas no temas, oh no, Jesús contigo está. Y cuando Él toma el timón, no hay tormentas que lo detengan. Toma mi vida, toma el control de mi ser y hazme sentir que solo nunca yo estoy.
cerca de mí, roca eterna, mi esperanza eres tú. No temas, oh no, Jesús contigo está. Y cuando Él toma el timón no hay tormentas que lo detenga. Toma mi vida, toma el control de mi ser y hazme sentir que solo nunca yo estoy. Quiero sentir tu presencia cerca, muy cerca de mí, roca eterna, mi esperanza eres tú. Toma mi vida. Mis amigos, como en otras ocasiones hemos dicho, qué lástima que el tiempo vuela. Esperamos que con el tema de hoy hayamos aprendido a hacer decisiones correctas y andar por el buen camino. Para la próxima semana, el tema que nos trae el pastor Abdiel del Toro lleva como título Esperar es lo más difícil de confiar en Dios. Aquí los esperamos a todos, no falten. Que Dios le bendiga ahora y siempre. Le invitamos a compartir con nosotros nuestro próximo programa, la próxima semana, a la misma hora de hoy y por esta misma emisora. Este programa ha llegado a usted por sus amigos adventistas del séptimo día de esta comunidad.